quieras o no quieras, estás todo el tiempo creando tu realidad. Al ser consciente de cómo opera el mecanismo de creación, vos podés empezar a usar esas leyes a tu favor. La visualización, hacerte un dashboard, los objetivos, están buenísimos y para mí tienen que estar. Pero, ¿cuánto sería una buena cantidad de dinero que quieren ganar? Y $5.000. Siendo honesto, ¿cuánto querés ganar? 10. 10. Sí, 8. 8. 7. 7. Sí. 7. La plata sobra en el mundo. Mi potencial puede ser $1 millón por mes. Entonces, ¿qué sale a la luz cuando estoy creando futuro? Sale también a la luz cuál es mi sistema de creencias limitantes. Dice que no valgo más que 7. Entonces, la crisis, ¿cuándo viene? Cuando te están invitando a cambiar la realidad. ¿Y cuándo entras en crisis? Cuando te resistís al cambio. Yo perdí a mi mamá de cáncer de cerebro, ¿no? Y uno dice, ¿entonces tu mamá quería tener cáncer de cerebro? No conscientemente. Inconscientemente es la única herramienta que tenía. Problemas del futuro, de ansiedad y estrés, expectativas. No es como, quiero que sea como yo me imaginé que sea. Y es una gran trampa. Entonces, para mí, ¿cuál es el juego que hay que hacer entre la mente, el futuro y la expectativa? Bienvenidos a una nueva experiencia de Darle Forma. Hoy tenemos un invitado muy especial donde vamos a estar hablando sobre cómo y qué son las leyes, las 7 leyes universales y cómo te van a servir para poder curar el estrés y la ansiedad. Bienvenido, Nicolás Appel. ¿Estás listo para darle forma? Estamos listos. Bienvenido, Nico. Bienvenido. La primera pregunta para aperturar este podcast va a ser justamente ¿qué son las 7 leyes universales y cómo nos ayudan a eliminar el estrés y la ansiedad? Las 7 leyes universales son un patrimonio de la humanidad, una filosofía de vida, algo que nos ayuda a ordenar y estructurar el proceso por el cual nosotros creamos la realidad. Es algo que tiene milenios en la Tierra, ha pasado por distintos grandes pensadores, filósofos y personajes importantes en la historia como Platón, Aristóteles, Todd, Hermes y otros tantos en la historia, Newton. Y básicamente lo que estructura es cuál es el proceso que acontece para que vos puedas crear una realidad. Quieras o no quieras, estás todo el tiempo creando tu realidad. Al ser consciente de cómo opera el mecanismo de creación, vos podés empezar a usar esas leyes a tu favor. Es como si entendiéramos que existe la ley de gravedad, te guste o no, o sepas que existe o no, está operando. La diferencia para poder usarla a tu favor o no es que primero tenés que conocer los mecanismos de esa ley, y una vez que conozcas los mecanismos y cómo opera, en todo caso puedes elegir incluso si querés romperla. Entonces, por más que veas que existe la ley de gravedad y que si te tiras de un piso número 10 te vas a lastimar, pero si sabes los mecanismos y cómo opera, podés desarrollar un paracaídas. Entonces, básicamente el conocimiento de las 7 leyes universales, o también conocidas como 7 leyes espirituales, es si conozco el mecanismo por el cual yo estoy creando realidad, lo estoy experimentando, lo estoy transformando, entonces puedo decidir cómo co-crear mi propia vida, cómo soy un instrumento de co-creación y cómo puedo transformarla a partir de ahí. Y a todo esto, ¿quién fue el Kybalión? Porque se dice mucho que el Kybalión fue o Hermes Trismegisto, fue quien las desarrolló. ¿Cómo se explica eso y quién fue? En realidad no se sabe el origen de las 7 leyes universales. Lo que se conoce a nivel popular es que en el 1903-1908 aparece un libro que se llama El Kybalión, los 3 iniciados, donde aparece un compendio que explica las 7 leyes universales. Ahora, si vas atrás en el tiempo, un poco antes, porque ya es muy moderno, en 1900, vas atrás, vas a encontrar, por ejemplo, a Einstein, bueno, más adelante, ¿no? Pero más atrás vas a Newton, más atrás vas a ir a Grecia, a los grandes pensadores y filósofos, un poquito más atrás vas a ir a Egipto, a los Ptolomeos, y vas a encontrar, como en la cuna del origen, a Tot como uno de los dioses de Egipto, ¿no? Este personaje que tiene cuerpo de humano y cabeza de pájaro Davis, Sí. como uno de los creadores de esta filosofía, pero nunca expresa que hay 7 leyes. Lo que se expresa es que en realidad hay un solo concepto, que es el concepto mental. Dice que todo el universo es una creación mental. El hecho es que es tan complejo explicar que el universo sea un concepto mental que se tuvo que separar en 7 partes para entender un solo concepto. Entonces, en definitiva, las 7 leyes es una división de una unidad informativa que es el concepto de mentalismo. ¿Dónde aparece por primera vez lo más lejano en el tiempo? En algo que se llama la tabla de Esmeralda. Esto es mucho más antiguo a el Kybalión, mucho más antiguo a Egipto inclusive, y esa tabla de Esmeralda básicamente es una especie de escrito
donde encontrás frases que después son los títulos que devienen las 7 leyes universales. Encontrás frases como el universo es una mente, frases así como es arriba es en el abajo, todo está en constante movimiento. Entonces todo eso, esa especie de poema, se extraen frases y a partir de ahí se crea cada una de las leyes. Pero en realidad es una descripción de cómo se crea la realidad. Es tan complejo, tan codificado, tan resumido, que lo atomizamos un poquito, ¿no? Entonces, a partir, por ejemplo, de la frase como es arriba es abajo, se toma ese título y se crea la ley de correspondencia. Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Entonces, básicamente las 7 leyes es la explicación de este poema escrito antiguo, que incluso se lo puedes atribuir a civilizaciones más antiguas, que por suerte hoy ya están saliendo a la luz. Claro, son como subleyes, entonces, de una misma teoría. Como... Exacto. Bien. Es como decir, bueno, quiero estudiar la biología del cuerpo humano. Bueno, lo tengo que dividir. O estudio la célula, o estudio la piel, o estudio... Pero en realidad, todo es lo mismo. Porque la piel contiene células, y la célula está compuesta por un átomo, pero vos puedes hacerte experto en átomos, puedes hacer... Bueno, tiene que ver también con la ley de correspondencia. No importa qué parte tomes del todo, la parte habla del todo y el todo de la parte. Pero bueno, nosotros necesitamos separarlo porque es complejo. Es como decir, bueno, ¿cómo definís con una cosa el cuerpo humano? No, dividámoslo en un montón. Dividamos emociones, dividámoslo en psíquico, dividámoslo en físico, en biológico, en espiritual. Y en realidad todo está describiendo lo mismo. Y después ahí surge el fanatismo, no, lo importante es la célula, no, lo importante es el cerebro, no. Es como, de alguna manera, medio como que la religión, como que todos hablan de lo mismo al fin y al cabo, pero uno les pone un nombre, un dios, un concepto, una entidad, una institución, pero es como todo hablando de un mismo, ¿no? Todo el tiempo, todo tiene que hablar del todo. Claro. No tenemos escapatoria, solamente que nos aproximamos a describir la realidad de la forma en que nosotros queremos entrar a la realidad. Dependiendo cuál es tu puerta de entrada a la realidad, es la forma en que la vas a describir. Si vos sos un poeta, vas a describir la realidad de forma poética. Si sos un racional, la vas a querer describir a través de la ciencia. Si sos una persona, no sé, espiritual, por así decirlo, te vas a conectar con la esencia de las cosas. Pero todos están hablando de lo mismo. Y lo lindo es que cuando hablamos de las 7 leyes, todos están incluidos. Ninguno queda fuera de esto. Porque si, por ejemplo, el mundo es mental, cualquier aproximación que hagas, siempre estás hablando de lo mismo. Entonces, entienda el todo como una unidad que se expresa de formas distintas, nada más. Bien. Sí, a mí me llamó mucho la atención la frase de se están descubriendo civilizaciones, están saliendo a la luz. ¿Cuáles son? Bueno, nosotros tenemos una construcción histórica de dónde empieza la sociedad, que tiene que ver con el sedentarismo del ser humano. O sea, supuestamente el ser humano empieza a construir estas sociedades a partir de que es sedentario porque se detiene en un lugar, y a partir de detener otro lugar empiezas a crear cultura, empiezas a crear escultura, escritura, comunicación, y nosotros tenemos como ciertas, los antropólogos tienen como ciertas líneas de tiempo, que ahora esas líneas de tiempo están forzosamente siendo rotas, ¿sí?, por nuevos hallazgos. Por ejemplo, si vas a Göbekli Tepe en la frontera con Siria, Turquía, de repente aparecen jeroglíficos en creaciones monumentales que tienen 13.000 años de antigüedad. Entonces, ¿qué pasa con el 7.000 años que venimos hablando? De repente se te está doblando la historia. Entonces, probablemente lo que empiece a salir a la luz es que la historia tal y cual nosotros nos la vienen contando, vamos a hablar de una época prediluviana y postdiluviana. Entonces vamos a hablar de civilizaciones que estuvieron antes del gran diluvio, que aparecen en cualquier texto religioso. Elegís cualquier religión y vas a ver que todos hablan de una gran inundación. Si vas al Arca de Noé, si vas... Cualquier libro religioso que tomes, o casualidad todos hablan de un mundo que se destruyó y un mundo que se volvió a construir. Entonces hubo unas civilizaciones antes, una destrucción de esas civilizaciones y después un nacimiento de una nueva era de la humanidad. Entonces se dice, depende de quién tomes, que somos como la 5ª generación que está haciendo este proceso como de aprendizaje. Y ahí puedes hablar de Atlantes, de lemurianos y un montón de otras cosas, reptilianos, qué sé yo. Pero bueno, lo bueno es que pronto, y lo vamos a ver nosotros de forma probada por la ciencia, que es lo que necesitamos para creer, que van a emerger estos lugares que van a romper un poco la línea de tiempo, ¿no? Nico, ¿y cómo le definirías a una persona que escucha por primera vez la ley del mentalismo? ¿Cómo se la definirías con palabras básicas para que la entienda? La mente es la herramienta más poderosa que nosotros tenemos. Si nos ponemos a reflexionar sobre esto, es
toda creación, imaginemos que no existe el universo, no existe Dios, no creemos en nada, somos realmente solamente empíricos racionales, fundamentalistas de lo comprobado. Todo antes de ser creado, primero está creado dentro de la propia mente. Digo, para que yo pueda venir a este podcast, primero creé la intención o la imagen de que venía este podcast. Entonces, la primera creación se produce dentro de la mente. Y el primer tiempo que existe es el futuro. Entonces, si no hay futuro, no hay creación, porque lo primero es, tengo ganas de ir al podcast, y a partir de ese deseo que tiene que ver con el futuro, que empuja la mente hacia afuera, o sea que el futuro y el deseo lo que hace es salirse de uno mismo y eso ponerlo afuera en el exterior para ir a alcanzar eso. Es como una trampa que tiene la mente para expandirse. Entonces el deseo y el futuro es un expansor de la conciencia. Entonces primero se crea esta intención de querer venir al podcast y después no importa si llegue o no, porque pueden haber pasado un montón de cosas que me hacen que no llegue, por ejemplo. Entonces entre ese deseo y esa creación de quiero ir o deseo o quiero explorar o ver qué sucede, empieza el presente. Las acciones que yo hago para poder alcanzar ese futuro. Después, puede ser que vos no alcances ninguno de los deseos objetivos que vos tengas, porque en el medio, en el presente, tus acciones te hayan desviado del camino o hayan surgido otras cosas. Entonces, la mente crea imágenes, futuro, deseos, ve su potencialidad, y después viene el presente con las acciones, y las acciones, cuando se empiezan a ejecutar, empiezan a crear pasado, que es experiencia. Entonces, la mente es esta creación de escenarios que conjuga el presente, el pasado, el futuro. Y si lo llevas a la religión, cuando íbamos a la iglesia nos decían que estábamos hechos imagen y semejanza, ¿no? Y era un concepto que para mí era muy difícil comprender porque decía, bueno, yo soy morochito y mi compañero al lado es rubio, ojos claros. ¿Dios a qué se parece? ¿Es rubio o es negrito? No, ¿cómo es Dios? ¿O es hombre o es mujer? ¿No? Y de repente hasta se pone como sexista la cosa. Y es como, no, si Dios es una mente, lo único que puede crear son otras mentes. ¿Y qué tengo yo? Una mente. ¿Y cómo creo la realidad? Con la mente. Por eso es que ingresa el concepto de co-creadores. Una mente solamente puede crear otras mentes. Como un árbol de manzanas solamente puede dar manzanas. Entonces estamos hechos imagen y semejanza. Nuestra creación no tiene que ver con nuestro cuerpo biológico en sí, sino con que somos creadores de realidad a través de esta gran mente. Para que se puedan hacer una imagen, porque estamos todo el tiempo atravesados por preconceptos, ¿no? Cuando nosotros pensamos en Dios o universo, las 7 leyes universales hacen esta analogía o equivalencia que mente es Dios, universo, el todo, la unidad. Yo no soy de los que se paran y decir Dios es lo más grande que hay, o el universo es lo más grande que hay, mi anhelo es encontrarme con Él o lograr la fuente, para nada, no es mi metodología de vida, sino que me reconozco como una copia de Dios. Y esto es fácil de entender cuando vos querés tener un hijo. Lo que haces es una propia célula, la sacás y la permitís que se multiplique. Entonces, cuando tenés un hijo, lo que tenés es una copia de vos mismo. Literal es una copia, no es otra cosa. O sea, agarraste una célula, la partiste y creó otro ser humano. Solamente que la juntaste con la copia de otro ser humano, ¿no? Y básicamente Dios hace lo mismo. Es una expansión continua de la copia de sí misma. El hecho es que vos perdés el control sobre tu hijo. Pero hubo una intención primaria por la cual la creaste, que probablemente fue amor. Aunque pienses que fue accidente, aunque pienses que no fue buscado, porque la división solamente puede surgir del amor. Y sí. Claro, y llevándolo como más a tierra, esto de crear futuro trae problemas también, ¿no? Porque es aferrarse muy al futuro, dejar de estar en el momento de tomar las decisiones en el momento presente para llegar ahí, sino estar creando problemas de lo que puede surgir en el futuro, que puede ser que cause estrés y ansiedad, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo podemos utilizar estas leyes a favor nuestro para eliminar el estrés y la ansiedad? Bueno, justamente la ansiedad está directamente ligada al futuro. No hay ansiedad si no hay futuro. Entonces, todo aquello que sirve como una solución es aquello que envuelve un problema y viceversa, ¿no? En el momento que tenés la herramienta de futuro, tenés una contraparte que es la ansiedad, ¿sí? Porque la ansiedad surge de la expectativa y el control. Entonces, sí hay que saber esto es, si hay futuro, es el único que le puede dar surgimiento a la ansiedad. Donde hay presente, no hay ansiedad, ¿sí? Entonces, la ansiedad tiene que ver con un desfasaje donde la mente pasa demasiado tiempo en el futuro. Ahora, con esto tenemos que denostar al futuro, decir que el futuro es malo. No.
El problema es la expectativa y el control que nosotros queremos ejercer sobre el futuro. Entonces, para mí tenemos que interactuar con el futuro o involucrar nuestra vida de una perspectiva distinta. Yo tengo un montón de sueños, un montón de deseos y un montón de imágenes del futuro. Pero me tienen que servir solamente como un norte que me dice hacia dónde caminar. Si yo te paro en el planeta Tierra, puedes caminar en 360 grados, en cada grado, a cualquier lugar, para arriba y para abajo. Entonces, si vos podés hacer todos los caminos, pero no tomas ningún camino, no estás haciendo nada. Eventualmente tenés que decir, bueno, estoy parado acá en la Tierra. ¿Para dónde voy? ¿Voy 1 grado a la derecha? ¿Voy 0,2 grados a la izquierda? Entonces, lo que hace el futuro y lo que hace el deseo es elegir de todo ese 360 de potencialidades qué camino vas a hacer. La elección del camino es interesante o regala un montón de cosas porque le pone límite a la vida. Y uno diría, ¿por qué le pones límite a la vida? Porque solamente vos vas a poder aprender, o vas a poder hacer experiencias, obtener emociones, realización, si conoces el límite. Felicidad, tristeza, realización, placer, todo en realidad es porque existe el límite. Entonces, sí, es último, ¿me explicás un toque de vuelta? A ver, es... si vos tenés la potencialidad de experimentarlo todo, Sí. todo, digo, en este momento te puedes levantar e irte, nada te detiene, podés gatear abajo de la mesa, podés enojarte con todos, podés dar un abrazo a todos, la potencialidad de lo que puedes hacer ahora es infinita, pero tenés que elegir hacer una acción, consciente o inconscientemente, porque sin acción no hay experiencia, sin experiencia no hay resultado, y sin resultado no hay autoconocimiento, y si no hay autoconocimiento vos nunca podrías cambiar. Y una mente que no cambia es una mente que se muere. Y como la vida es mente, lo que necesitas todo el tiempo es como retroalimentar o reeditar o reconocer esa mente, porque si no se extinguiría a sí misma, si solamente estuviese atrapada en un comportamiento. Cuando elegís ir a abrazar a alguien, si elegieras irte a abrazar a alguien o retirarte de acá, vas a generar 2 experiencias distintas. Pero en el momento en que vos elegiste, limitaste la realidad. De todo lo que puedes hacer, elegiste abrazar. De todo lo que puedes hacer, elegiste levantarte e irte. Esa elección lo que hizo es traer el todo, el infinito potencial a un evento. Y lo volvió finito. Entonces lo vuelve finito. Y solamente en lo finito existe la experiencia. En lo potencial, es potencial. Es como, por eso hay un montón de emprendedores que tienen un montón de ideas buenas. Ideas sobran. Entonces ese es el potencial que tiene todos. Ahora, hacerlo finito y experimentarlo es otro cuento completamente distinto. Es como cambia esto. Entonces, volviendo a ansiedad y volviendo a estrés, lo primero que viene es el futuro, el deseo y eso que queda afuera. Eso lleva inevitablemente a la elección y a hacer finito el camino. Ahora, cuando nosotros hacemos finito el camino, empieza a pasar algo que es problemático, que es que generamos expectativas. Ahora que decidí ir a abrazar a esa persona, vos construiste una imagen de cómo iba a ser el abrazo. Pero ¿qué pasa si el otro no te quiere devolver el abrazo? Empieza tu frustración a lo que vos imaginaste. Entonces, para mí, ¿cuál es el juego que hay que hacer entre la mente, el futuro y la expectativa? El deseo tiene que existir. No soy como los budistas que dicen no, sin deseo, porque el deseo es la fuente del sufrimiento. Quería preguntar eso. Bueno, el deseo es la fuente del sufrimiento si vos estás apegado al resultado. Claro. Ahora, si vos simplemente querés experimentar... Es la expectativa en realidad. Claro, la expectativa es estar apegado al resultado. Ajá. Entonces, si vos dijiste, bueno, yo quiero salir a abrazar y espero que me abracen de esta manera o que todos me quieran abrazar, entonces tu felicidad o infelicidad depende del resultado que se cumpla en base a tu imaginación. Ahora, si vos decís, voy a salir a abrazar a todos, él te abraza, él no, ella te abraza, decís, bueno, yo me lanzo a la experiencia, puse un norte con mi deseo, pero después me entrego a ver qué pasa con lo que acontece y aprendo del que me abraza, aprendo del que me ignora el abrazo y ahí empecé a enriquecer toda la experiencia en base a ese norte que me inventé. Y cuando vos te pones un norte y soltás el resultado del norte, la vida deja de ser resultadista y dejas de ir de resultado en resultado. Y la vida, cuando es resultadista, tiene solamente hitos y se vive muy poco tiempo de la vida. Vivís un 10% de tu vida. Ahora, si el proceso de ir hasta el abrazo, de disfrutar del que te abrazó, el que no te abrazó,
el que te incluso fue a vos a abrazarte sin que vos lo pidas y demás, y disfrutás cada una de las manifestaciones en relación a ese abrazo, en lugar de vivir de a hitos, vos estás viviendo todo el tiempo. Entonces, esta vida es como más así y la otra es así. Y incluso la evolución es mucho más rápida cuando vos estás involucrado en el proceso más que en el resultado. Entonces, problemas del futuro, de ansiedad y estrés, expectativas. ¿No? Es como, quiero que sea como yo me imaginé que sea. Y es una gran trampa también. Porque si vos tenés un nivel de conciencia, inventemos que tu nivel de conciencia es 5, porque no existe tal número, pero para que se entienda. Solamente podés imaginar un futuro que tiene un tope de 5. La imaginación es limitada. O sea, una pregunta es, para ustedes, ¿no? Todos los meses, ¿cuánto sería una buena cantidad de dinero que quieren ganar? Y $5.000. $5.000. Siendo honestos, siendo honestos, ¿cuánto querés ganar? 10. 10. Sí, 8. 8. 7. 7. 7. La plata sobra en el mundo. En el momento que le pusimos 5 o 8, en realidad lo que estamos hablando es de nuestro potencial, pero del potencial que creo yo que tengo. Mi potencial puede ser $1 millón por mes. Ahora, está bueno ser sinceros y decir, che, mi mente no cree que yo pueda ganar más de 7. ¿Por qué? Por eso se pone 7 como tope. Entonces, ¿qué sale a la luz cuando estoy creando futuro? Sale también a la luz cuál es mi sistema de creencias limitante. Qué interesante. Dice que no valgo más que 7. Mi sistema de creencias está diciendo, che, vos te permitís creer que hasta 7, e incluso te parece difícil cuando lo pensás. Pero dentro del difícil es aceptable dentro de tu sistema de creencias. Lo que empieza a pasar imposible es que vos digas, che, gano $20.000 por mes. Ya empieza a entrar en tu mundo de imposibilidades porque todavía no se lo cree. Y si usas decretos y visualización, igual no va a llegar. Pero por ejemplo, en este caso, puedo decir que querés 20K. Pero, ponele, vos lo decís 20K, pero, viste esa frase de apuntás a la luna y llegas a las estrellas, lo que fuese. Sí. Pero ponele, apuntás a 20K porque tu nivel de conciencia es 5 y llega a 20K, pero vos capaz estás preparado o te estás preparando para 10K. O sea, ¿se entiende? O sea, es como, ponele, yo dije 10K, pero te podría haber hecho 20 y llegar a 10K porque capaz es algo intermedio más fácil de alcanzar. En realidad vas a llegar al tope de lo que tu conciencia te permita. Ok. Claro, Siempre. Independientemente de lo que piensas, de lo que decretes, o sea, lo que importa es la creencia de trasfondo. Sí, por eso yo no soy tanto del club de... A ver, tiene un montón de herramientas súper positivas y nutritivas. La visualización, hacerte un dashboard, los objetivos, están buenísimos y para mí tienen que estar. Pero en lo que se tiene que trabajar en la base fundamental es el sistema de creencias. Y este es el ejemplo. Yo no te puse límite, igual le pusiste límite al deseo. O sea, no te puse ningún límite, lo viste 7. Entonces, ahí estamos demostrando que hay una información dentro del sistema de creencias que te dice, che, para vos 8 es mucho. ¿Y por qué es mucho? Y no sé, porque aprendí en mi historia que fuiste capaz de imaginar, estás atrapado. Estás creyendo que sos una persona exitosa y no sos exitosa, estás atrapado en la misma realidad. Solamente que llegás hasta el límite de lo que tu conciencia te permite. Porque 7, gano 7 por mes. Conquistaste el borde de tu conciencia. Claro. Pero seguís siendo el mismo. Entonces, mi planteo metafísico, si me hubiese agarrado en otro momento de la vida, te diría que ser un metafísico exitoso sería conquistar lo que yo digo que soy capaz de conquistar. ¿No? Sacar un libro, ganar tantos $, bla, 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 tener esa casa. Y hoy, para mí, ser un metafísico exitoso es cómo puedo traer a mi vida cosas que no soy ni capaz de imaginar. Entonces una de las cosas que tengo que romper es el límite. Juego con el objetivo, soltando el resultado porque lo que quiero es tener una excusa de dónde caminar. Entonces puedo centrar mi energía y mi foco en un punto. Pero después tengo que hacer esta dialéctica y dejar que sea el universo o la vida o los otros seres humanos, como lo quieras llamar, los que me traigan nuevas realidades que yo no soy capaz de ni siquiera imaginar. Entonces termina siendo co-creación porque es el otro el que te enseña cómo llegar a esa nueva realidad. No sos vos solo. Entonces es la ilusión del ser humano, es como lo tengo que crear en mi mente, y entonces es como no. Por ejemplo, mis talleres están creados en un 50% por mí y un 50% por la gente. Yo creé un M, ¿no? Un taller. Ahora, de tantas preguntas y de tantas vivencias que el otro trae, es que deforma mi taller y lo mejora. Y lo hace mucho mejor. Entonces, mi taller es una construcción mía con el otro, que después sí, obviamente lo doy yo, pero en realidad me lo construyó el otro.
Y ahí es donde viene esto que tenemos que hacer, es como cómo interactuamos con la realidad y pasar a ser co-creadores en donde yo afecto al otro y el otro me afecta a mí. Y ahí todos somos pares y estamos en unidad de verdad. Es como, si lo llevamos al mundo del emprendedurismo, el producto te lo tiene que terminar el cliente, no vos. O sea, no es que él te va a decir qué, porque a veces no sabe, pero el producto lo terminás con el cliente. Claro. Porque incluso, si lo pensamos filosóficamente, yo nunca cursé mi propio taller. No puedo. No puedo cursar mi propio taller, porque nunca voy a tener un Nico que me lo dé a mí, entonces no puedo saber cómo es. Entonces yo me voy a morir sin saber cómo es mi taller. Porque tengo una sola perspectiva del que lo da, no del que lo toma. Entonces ahora cuando involucro al que lo toma, entonces cambia la mecánica. Y yo lo que te quería preguntar es, hablaste mucho de que son las creencias limitantes inconscientes las que por ahí lideran o condicionan lo que tenemos, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos. Y que el punto está en modificarlas. ¿Cuál es una forma práctica que uno dice, bueno, yo quiero modificar mis creencias? ¿Qué le recomendarías a una persona que quiere modificar esas creencias que tiene? Primero entender la estructura de dónde nace la creencia, ¿no? Nosotros tenemos la conciencia. La conciencia se divide en dos partes, nuestra parte consciente y nuestra parte inconsciente. No es como vamos construyendo la mamushka. La parte consciente es aquella que reconoce el para qué está accionando lo que está accionando. Es como, estoy eligiendo para qué estoy haciendo este podcast, ¿no? Es el para qué estoy consciente que estoy haciendo este podcast para esto. La parte inconsciente es la que se ejecuta y está funcionando, pero yo no estoy siendo consciente de que lo estoy ejecutando. Por eso es inconsciente. Que sea inconsciente no significa que sea malo. Tipo, te podés cepillar los dientes de forma inconsciente, claro, y trae beneficios, no pasa nada. Ahora, el problema es cuando tenés un montón de información y de actos que están aconteciendo y se están ejecutando, pero vos ni sabés que lo estás haciendo, y cada acción y cada acto que estás haciendo tiene, vamos a una ley, causa y efecto. Entonces, si vos estás ejecutando un montón de actos en silencio o en secreto sin saberlo, que están teniendo resultados en tu vida, y entonces, ¿qué te va a pasar? Como todos esos pasan en oscuridad, por así decirlo, el 98% de los actos los haces en inconsciencia, en ignorancia, solamente tenés conciencia de un 2%, 3%, cuando entras a este espacio, a este podcast, vas a pensar que vos no creaste esto. Porque vas a reconocer solamente 2 o 3 intenciones de tu creación, pero todas las otras intenciones que te trajeron acá no las vas a reconocer. Pero no es que sos malo, es inconsciente. Entonces, por ejemplo, detrás de estar sentados en esta mesa hay por lo menos unas 15 intenciones distintas. Y si les pregunto a ustedes, probablemente me puedan responder 3 o 4, 5. Es como, porque me divierte, porque me gusta, porque me ayuda a mi carrera profesional, y después hay otras 7, 8 que ni sabés cuáles son. Que un montón de cosas van a tener con un montón de cosas muy bonitas, y otras van a tener que ver con un montón de traumas. Pero eso no las vas a poder ver viendo los frutos, ¿no? Y ahí viene algo muy interesante que es correspondencia, como es adentro es afuera. Si vos venís acá, ¿no? Y hay un par de cosas que te hacen muy feliz y te generan placer, ahí son las partes conscientes que te trajeron. Es aquello que hace el checklist con ese deseo de esto es lo que deseo experimentar. Ahora, si venís acá, puede ser que un día están en desacuerdo y se pelean y se putean todos, ¿no? Eso es parte de tu creación también, porque hay algo de tu mundo inconsciente que también necesita esa experiencia y está creando esa experiencia porque hay algo que quiere encontrar en ese resultado. Entonces, todo lo que acontece, todo lo que pasa cuando entramos a un sistema, cuando entramos a un lugar, todo es nuestra creación, pero de la mayor parte no somos conscientes que estamos creando. Okay. Incluso cuando eso parece negativo. Porque a veces, por ejemplo, ¿cómo funciona el sistema de creencias? Si yo tengo un programa de baja valoración o falta de autoestima y estamos todos trabajando en el podcast y vos estás esperando que termine el podcast y te digan, qué bien que estuviste, y nadie de tus amigos te lo dice, vos de repente te fuiste ofendido. Una de las intenciones ocultas que ni sabías que tenías dentro de ese podcast era encontrar reconocimiento. Entonces te retiraste del podcast diciendo, nadie valora nada acá. Y en realidad lo que tenía que salir a la luz es que fuiste a buscar valoración ahí. Pero como no sos consciente que le estás buscando, hacemos actos que son chiquilines. O le proyectamos en el otro y le echamos la culpa al otro. Entonces, conciencia, consciente, inconsciente y un montón de creencias que nos hacen actuar de cierta manera. Actuamos todo el tiempo en base a nuestro sistema de creencias, por eso la creación es creencia. Uno crea aquello que cree.
por eso están ligadas las palabras inclusive. Entonces, el primer paso es, hay 1000 formas de entrar a la conciencia. Si usamos las leyes, la más fácil es la ley de correspondencia. Como es adentro es afuera. Si estoy acá, en este momento, con estas personas, y está sucediendo esto, es que de acá el 100% de lo que está aconteciendo es para mí. Claro. Entonces, ¿cómo sale a la luz el consciente y cómo sale a la luz el inconsciente? Sale a la luz el consciente en aquellos checklists de lo que estoy pudiendo ver y sale a la luz el inconsciente con aquellas cosas que considero que son un error y no deberían estar ocurriendo. Si nos peleamos, es parte de mi creación. Entonces, si tomo esa pelea para aprender, entonces empiezo a sacar a la luz las creencias que me trajeron hasta acá, ¿no? ¿Y cómo acá entran en juego las otras leyes universales? Como por ejemplo la ley de ritmo y la ley de vibración. Sí, muy buena la pregunta de Agus. Quería preguntarte, Nico, si aparte de responderlo, puedes decir cuáles son esas 7 leyes. O sea, venís nombrando varias. ¿Cuáles son esas 7 leyes? Ok. ¿Y cómo? Mentalismo, correspondencia, vibración, causa, efecto, polaridad, ritmo y generación. ¿Las anotaron? Pueden pasar el video, volver para atrás. Pongan 0,5. Sí, es como, muy resumidamente, en un ejemplo, ¿no? Imagínate que vamos en una silla, Sí. ¿sí? La mente es la que crea la idea de la silla. Ujú. Entonces dice, como Platón decía, el mundo de las ideas, por ejemplo, ¿no? Las cosas están creadas, pero tengo que hacer un proceso entre eso que está ahí en el mundo etéreo y la materialización de ese algo. Entonces yo imagino una silla. Después, por correspondencia, porque solamente conozco la madera, no conozco, porque mi nivel de conciencia llega hasta ahí, no conozco que existe el metal, no conozco que existe, no sé, una fuerza antigravitatoria. Dependiendo de lo que conozca, es lo que digo que voy a salir a buscar afuera para poder nutrir mi idea. Ujú. Entonces ahí ya vemos que es un límite. La forma en que yo voy a alcanzar mis ideas son directamente proporciones al nivel de conocimiento que tengo. Porque el modo que voy a usar para llegar a eso es lo que yo tengo en mi conciencia. Ahí nos damos cuenta que uno de los grandes problemas es que nosotros queremos determinar cómo es el cómo se alcanzan las cosas cuando el cómo es limitado. Ujú. Entonces pienso mentalismo en la silla, por correspondencia solamente conozco madera, entonces si hay madera adentro se va a buscar madera afuera. Ujú. Si solamente está esta información, entonces busco madera. Por vibración le voy a dar forma a la idea. Es cuando se juntan las primeras 3 leyes, mentalismo, correspondencia y vibración, algo toma forma en la realidad. Entonces, construye una silla que tiene 4 patas y un respaldo. Entonces, le di forma a los materiales que tenían una idea. Ahora está la silla. Una vez que la silla entró a la realidad, empieza causa-efecto. Porque ahora mi silla modifica la realidad. Ahí se puede sentar, alguien te la puede romper en la cabeza, alguien la puede quemar y hacer fuego con eso. Y digo, empieza a intervenir en la realidad. Ya el mundo no es el mismo porque intervino tu creación. Entonces, a partir de ahí, empieza a hacer un montón de efectos esa causa que vos plantaste. Entonces, a partir de ahí, empieza la ley de polaridad. ¿Por qué? Porque una vez que vos creaste algo, rompiste el equilibrio. Y empieza el desbalance. Entonces, de repente, imagínate que por ¿Qué ignorar... equilibrio rompiste en este ejemplo? Ponele, ¿cómo sería? Porque hay algo que se llama ley de ritmo, que vamos a ver más adelante, que dice que todo el universo está de forma compensada todo el tiempo. Sí. Y esto nos adelantamos un poquito, pero podemos ver de esta manera. Si la luna se acerca, el mar se corre. Ujú. ¿Sí? Si entra la luz, la oscuridad se corre. ¿Sí? Es como... Es que el universo... Nosotros creemos que alguien va a ganar siempre una batalla. Ese es nuestro concepto humano. En el universo nunca hay nadie ganando o perdiendo. Lo que hay es una danza. Es un movimiento continuo. Entonces, claro, pasa que si vos sos un ser parado en esta parte del movimiento, pensás que de día, pero para otra parte del universo es de noche. Y si te toca en esta parte, pensás que es de noche y en otros lugares de día. Entonces no es que nadie está ganando una batalla de la luz, de la oscuridad, depende en qué parte de la polaridad estás parado. Si ese ritmo está compensado y entran nuevos jugadores, se tiene que reeditar de nuevo el caos. Y en realidad el caos es esta búsqueda continua de la compensación de ritmo de los elementos que están interactuando en la realidad. Entonces, pensaste la silla, buscaste los materiales, le diste forma, ahora rompiste la realidad con eso y empezaste a afectar al todo, y ahora empieza una comunicación con el exterior. Entonces imagínate que por ignorancia le dejaste una astilla a esa silla. Viniste, te sentaste y te pinchaste. Y te enojaste conmigo. Y ahí empezamos a estar peleados porque ¿cómo me vas a lastimar? Me lastimaste, en realidad te lastimé por ignorante, pero yo me ofendí porque me hablaste mal y empieza el mecanismo, y ahí empieza el karma, que es la interacción de nuestra ida y vuelta y la transformación que tenemos sobre nosotros, que en realidad nos permite conocer quiénes somos. Ahí, una vez que viene la ley de polaridad, dice que entre el pasaje de una polaridad y otra,
La ley de ritmo no solamente compensa, sino que lo que hace es determinar que hay un proceso evolutivo entre que éramos amigos, te ofendí por pincharte con la astilla, nos enemistamos, nos volvimos a encontrar, volvimos a ser amigos. Entonces nosotros estamos atrapados en un movimiento pendular en la vida. ¿Sí? Entonces la ley de polaridad es lo que da movimiento y la ley de ritmo es lo que conecta un espacio con el otro. Es como pasé de la salud a la enfermedad. Pero vos no pasás mágicamente la salud a la enfermedad, hay un proceso. Entonces, si lo llevas por ejemplo al mundo de los negocios o el emprendedurismo, para mí uno de los grandes males de ahora es que nadie quiere hacer proceso. Yo quiero hacer un proyecto en donde ya esté ganando, ya mi empresa esté construida y ya gane dinero, y es como, ¿cuál es la esencia de las cosas si la vida fuese de esa manera? Es como, no tiene sentido. Como la vida es rica porque tiene proceso. Ahora, tenemos tanta ansiedad y tenemos tenemos mal puesto el foco en lo que trae felicidad a la vida. Y lo que trae felicidad a la vida es el proceso y no el resultado. El resultado es dopamina barata. El resultado no trae realización. Y es loco, porque nosotros pensamos que el resultado es lo que nos trae realización. Y lo que te va a dar realización en la vida es la cantidad de actos que hiciste para llegar al resultado. Y el foco está totalmente al revés. Voy a medir cuánto valgo o quién soy como ser humano en base a la cantidad de hitos que acumulé. Es como, no. De hecho, a mí me pasó, yo me acuerdo cuando publiqué mi libro, yo durante 5 años he caminado por Jenny, Ateneo, y decía, algún día voy a tener un libro y va a estar en esta vidriera. Y vi el libro ahí, lo levanté adentro de Jenny, supuestamente un hito que es difícil porque me vino a buscar una editorial, porque yo no fui a buscar, porque estaba en todas las librerías del país y no sentí nada. Y en un punto digo, qué bueno no sentir nada. Porque lo importante es, ¿qué hice estos 4 años mientras escribía el libro? Mientras lo fui a imprimir yo, mientras estuve involucrado en la edición, mientras lo vendí 1 a 1 en cada uno de los talleres. La verdad es que me da igual el hito de que esté en una vidriera. Es como, simplemente marca el fin de una etapa de un proceso, pero no me define. Es como poner un norte, básicamente, ¿no? Sí. Es eso que hablábamos antes del deseo, poner un norte, dentro del mundo de infinitas posibilidades, poner un norte y al fin y al cabo estar presente para disfrutar del proceso de alcanzarlo. Sí. Un norte como una excusa para ordenar. Es como ¿juegan a la Play? ¿Cuántos de acá juegan a la PlayStation? Ya no juegan más. Ya no. Ok, horas improductivas de vida. Pero juegan a la Play. Nuestro amigo Fran diría que sí. Jugamos. Bueno, él juega. Ok. ¿Sabían que era un juego? Sí. Cuando se metían a jugar el juego, ¿no tenían emociones igual? ¿No se involucraban? ¿No sufrían? ¿No les dolía? La vida es exactamente lo mismo. O sea, nosotros nos metemos a jugar el juego y nos olvidamos que fue una elección propia. Y sin embargo, cuando estamos jugando el juego, queremos ganar niveles. Es muy loco. Queremos conquistarlo, queremos ganar el partido, queremos pasar cada nivel, o sea, que tenga más superpoderes, y quedamos adictos a esto de ir alcanzando niveles. Y yo por lo menos lo que cambió rotundamente en mi vida es entender que esto es un juego, pero entender que algo es un juego no significa que le quita realismo. Porque si estoy jugando a los videojuegos y me genera emociones, me genera ansiedad, lo que es realismo. Porque la realidad, de nuevo, no se crea en la realidad se crea en la mente. Por eso es que podés disfrutar un juego, por eso es que podés disfrutar una película. Si todo fuera realidad, entonces se te sentarías a ver una película y no sentirías absolutamente nada. Verías una obra de teatro y no te transformaría. Escucharías música y no te pasaría nada. Te pasan cosas porque tiene un vínculo con este mundo mental que es perceptivo y no es real. Entonces el mundo es una construcción mental y no basada en la realidad. Entonces ahí vamos a llegar a la ley de generación, que es, bueno, las primeras 3 leyes, que fue mentalismo, correspondencia y vibración, crearon la silla. Las otras 3 leyes te hicieron experimentar resultados a partir de eso. Son las consecuencias de haber creado la silla, sí, digamos. Causa-efecto, polaridad, ritmo, te hicieron vivir experiencias por tu creación. Y generación es la que va a unir esas 2 partes y decir, bueno, acá unimos el creador con su creación. Y los ponemos en el mismo nivel y los permitimos que uno le enseñe al otro. No hay creación sin creador y no hay creador sin creación. Como este es un lazo que no se puede romper. Ahora, no se da en automático la última ley porque tiene que haber voluntad de aprendizaje, voluntad y ganas de aprender. Si yo creo la silla, pero me olvido que es mi creación o que yo me llevé a ese lugar, entonces te puedo echar la culpa a vos por haberte ofendido.
Ahora, si yo aprendí de todos los matices de esa creación, entonces generación te dice, creaste y aprendiste de ser creador y aprendiste de tu creación. Podés incorporar esas dos fuerzas adentro tuyo, eso te transforma, te hace ser más sabio, y cuando vos sos más sabio, en realidad ahora tenés una mente distinta. No es la misma mente anterior. Entonces, ahora que sos más sabio, hay una nueva mente. Esa mente va a crear cosas nuevas ahora. Ahora quizás no crea una silla de madera, ahora crea un sillón. Pasaste de nivel. Claro, es que, y sí me parece importante como no querer entrar a una carrera competitiva de, bueno, entonces si yo soy más sabio, entonces ahora puedo crear una mejor silla, es como, no, porque esto es eterno. Entonces, estar en el como en el placer y en el mundo equilibrado de, creo, recordándome que no estoy en ninguna carrera. Da igual si te fuiste del planeta Tierra con 4 sillones y 3 sillas. El punto es si también te lo puedes usar en el trayecto. Porque, ¿de qué sirve? Es como... No hay lugar a que llegar. Claro, es eterno. Vos, el tema está en no entrar en la carrera, o en si entras en la carrera, sabés que no tenés que llegar a ningún lugar. Porque, sí. O sea, porque digo, si yo hice una silla de 3 patas y ahora la sé hacer de 10, y ahora se hace un sillón, y ahora se hace un somier, uno también siente felicidad o realización por lograr algo que se propuso. Entonces, ¿cómo es que mantenemos el equilibrio entre no entrar en una carrera que sabemos que no termina nunca y nos perdemos ahí, y valorar los logros? O sea, ¿viene parte de esto de valorar el proceso? Sí, la clave es que si la realización no está puesta en que construiste la silla, sino en que pudiste disfrutar el proceso de construirla y conocerte. Okay. Eso hace que vos estés viviendo eternamente. Bien. En el otro no vivís eternamente porque dependés de la finalización de la silla. Entonces es como si yo fuera feliz solamente cuando llegue el día, no sé, en que dé una charla en, no sé, estoy pensando en un lugar... Charla TED. Sí, o pienso más grande. Madison Square Garden. Sí, bueno, estoy en Madison Square Garden, no, estoy ahí. Entonces digo, bueno, mientras todas las charlas que hay en el medio, todos los lugares en donde esté, no lo gozo y solamente voy a disfrutar cuando llegue ahí y ahí voy a sentir realización, es una muy mala señal. Primero porque en realidad no va a pasar, es mentira que vas a sentir realización ahí. Total. Porque si no pasó antes, no pasa ahora. No puede pasar algo nuevo si no está pasando en el presente. Para que pase eso ahora, lo tengo que sentir ahora. Total. Entonces, esta es la forma en que te das cuenta si ese camino es más acertado para vos o no. Es sentir realización en el momento que estás haciendo el acto que contiene la esencia de lo que te gusta hacer. Bien. La esencia es que te gusta construir sillas. Después sí, lograste hacer una silla de 10 pisos o mejoraste tu técnica de fileteado, lo que sea, es otra cosa porque te da más diversión y más placer y la vida se vuelve más excitante. Sí. Pero vos lo que estás repitiendo es la esencia de lo que amás hacer mayor cantidad de veces. Entonces, mi gozo está en, mientras esté hablando de leyes o hablando de la conciencia del ser humano, y más yo soy feliz. Después lo que puede ir cambiando es la forma en que lo hago. Pero la esencia siempre está, entonces la esencia me tiene que hacer feliz. El resto tiene que ver con la estructura y los condimentos que le das alrededor de la esencia. Nico, y cito una frase que dijiste al principio, que capaz no funciona tan bien la visualización y decretar, etc. Vos decís que... un montón. Sí. Vos decís que la clave está en elevar el nivel de conciencia más que tener ese tipo de prácticas, o cómo, para vos, ¿dónde está la clave? Voy a ser muy cuidadoso para que para que no me odien tanto. No hate. No, te juro que no tengo ninguno en la historia. ¿En serio? De verdad, digo de verdad, y es como soy muy feliz de eso también. A ver, que quiero ser muy justo, está muy resumido ese concepto. De hecho, imaginar futuro es muy positivo. Es más, en el 2012 fui a la cárcel de Guayaquil, a la prisión de máxima seguridad, a organizarla para 300 presos. Dentro de los cuales algunos tenían 20, 30 años y perpetua. Y justamente fui a hablar de por qué es importante que ellos piensen en el futuro. Y que visualicen el futuro. ¿Por qué es importante? Porque la forma en que vos te conectes con el futuro, desde dónde te conectas con el futuro, generalmente determina cómo te conectas con el presente. Si vos ves un futuro nefasto, lleno de enfermedad y problemas, tu presente está contaminado por esa visión del futuro. Entonces, en eso sí quiero ser justo. Es re importante cómo visualizás y construís el futuro. El tema es que no es suficiente
O sea, eso es lo que marca el norte, pero no es suficiente para transformar tu realidad interna, porque imaginar, pensar, meditar y reflexionar son ingredientes que construyen a la creencia, pero no son una creencia en sí. Entonces, para que una realidad se transforme tiene que ser creencia. Ahora, trabajar en los ingredientes te acerca mucho más a que vos puedas transformar la creencia. Entonces, parte del trabajo es cómo te conectas con el futuro. Parte del trabajo es cómo te visualizás. Parte del trabajo es aprender a separar pensamientos. En un primer nivel de conciencia vos sos tus pensamientos. En un segundo nivel de conciencia detectás que tenés pensamientos. En un tercer nivel de conciencia distinguís qué pensamientos que te generan placer o displacer. En un otro nivel de conciencia te separás de tu pensamiento. En otro nivel de conciencia entras a la creencia. Entonces hay niveles y uno tiene que ir como dominando cada nivel, porque uno va de esa forma como encontrando cómo entrar a los rincones de la conciencia. Entonces, sí es re importante la visualización y el futuro, pero es una puerta de entrada hacia el mundo de la creencia. Entonces, lo que me toca modificar es la creencia. ¿Puedo entrar a través del pensamiento? Sí. ¿Puedo entrar a través de la emoción? Sí. ¿Puedo entrar a través de una regresión? Sí. A través de vidas pasadas, a través de registros akáshicos, a través de una constelación, a través de la meditación? Sí. Pero son caminos hacia la creencia, no son la solución a la disolución de la creencia. ¿Y son cuáles puertas de son entrada. los siguientes pasos a partir de esa puerta de entrada? Tipo, una vez que entras por ahí, ¿cómo seguís? Hay muchas formas de entrar. Yo no creo que podamos disolver una creencia por completo. Es un camino utópico, un camino que persigo, pero no sé si lo voy a alcanzar o no. Lo dejo abierto como una posibilidad. Pero sí creo que lo que uno puede hacer es como... yo estudié psicología gestáltica, ¿no? Hay unos creadores de Fritz Perls y decía que nosotros somos una cebolla que tiene un montón de capas. Entonces yo sí lo que creo es que nosotros le podemos ir sacando capas a la cebolla. Y uno diría, bueno, pero si yo no puedo cambiar una creencia, ¿para qué haría tanto quilombo y tanto trabajo espiritual? Porque no es lo mismo vivir en esta capa que vivir en esta capa. Esta capa está más cerca de tu esencia que esta. En esta, para vincularme con vos, uso gritos, insultos y pelea, porque tengo pocos recursos. En esta uso el diálogo, en esta uso el abrazo, en esta uso el amor, y si llegara al centro podría ser yo mismo y vos podrías ser vos mismo. Entonces prefiero estar más cerca de mi esencia, aún así nunca sea puramente esencia, porque va a estar la personalidad, porque va a estar el ego, va a estar un montón de cosas, porque va a estar mucho más cercano y en coherencia con quién soy. Entonces, para mí el trabajo de la vida es ir quitándote capas de la cebolla mientras disfrutás la versión que estás haciendo. Eso te quería preguntar. Si hablamos de sacarse capas, las cuales son las que te acercan a tu verdadera esencia, a tu ser, ¿vos dirías que es un hecho que no, o sea, nunca vas a poder quitarte todas las capas? O sea, siempre va a estar el personaje, siempre va a estar el ego ahí, nunca lo vas a poder erradicar por completo. Son momentos, son etapas. ¿Cómo es ese acercamiento a la verdadera esencia? ¿Es utópica? O sea, ¿es una búsqueda utópica? ¿Simplemente un camino o hay un punto de llegada? No creo en el punto de llegada. Definitivamente no creo en la evolución como un punto que tiene final. Por eso no es una carrera. No creo en la iluminación. No creo en tengo que volver a la fuente, ¿no? ¿Por qué? Primero porque esto es una expansión. Es como si un hijo volviera dentro tuyo. No pasa. Ese hijo ya está ahí y va a crear otros. O sacar los hijos. Tu proyecto va a crear otros proyectos. Entonces, la creación es un loop interminable tirado hacia el infinito. Es como, imagínate que el mar fuera infinito. Si yo tiro una piedra, la onda se va a perpetuar hacia la eternidad. En un momento puede frenar, porque depende de la intensidad con la que tires la piedra, ¿no? Pero va a ser un eco en la eternidad, depende con la fuerza de vibración que se haya hecho eso. Entonces, ¿por qué no creo en la iluminación o por qué no creo en que termine el juego? Porque si estamos todo el tiempo interactuando en creación y creador, todo el tiempo todo se está retroalimentando y resignificando a sí mismo, ¿sí? Todo el tiempo es como si vos quisieras ser el mismo ayer. ¿Podés volver a quien eras ayer? ¿Y por qué la realidad volvería al punto cero donde... ¿Y cómo detenés tu evolución? No lo puedes detener. Entonces, no hay iluminación, no alcance de etapas, solo es proceso. ¿Quién sabe hasta cuándo? Y como siempre estamos
incorporar algo nuevo y experimentando algo nuevo, siempre la evolución es hacia la amplitud y la expansión, no hacia la ascensión. Amplitud, claro. Entonces es como, ¿no? Si vemos al universo, igual en un momento eso mismo, como es arriba es abajo, todo eso que se expande en un momento, cuando detiene su movimiento, lo que hace es volver a contraerse, esa fuerza se vuelve a unir y vuelve a explotar. Pero nunca terminó. Claro. Entonces quizás lo que nosotros vemos como final es la muerte de un formato para ese nivel de conciencia o esa esencia. Entonces, volviendo a nosotros como seres humanos, nosotros elegimos ser seres humanos. Ya de por sí estamos llenos de condicionamientos. Vivimos en las 3 dimensiones. ¿Podemos acceder a la 5ª dimensión? Recontra. ¿Podemos escuchar un ser de 7ª dimensión? Recontra. ¿Podemos ver un muerto en 4ª dimensión? Sí. Pero vas a hacer siempre la perspectiva de las 3 dimensiones. Entonces, y tu interpretación de cómo funciona la 5ª dimensión va a ser atravesada por tus conceptos de la 3D. Entonces, entonces, estás atrapado por una limitante y yo lo que cambiaría es cómo te acercás a esa idea. O lo ves como una trampa y como una prisión, o lo ves como qué lindo que le puse límites para poder experimentar esto. Nico, ¿y qué hábitos puede tomar una persona que recién está escuchando las leyes universales para incorporarlas en su día a día? Creo que tiene niveles. Y no es porque yo diga, che, esto es como, no sé, como... Niveles de conciencia, sería. Niveles de conciencia y niveles de empoderamiento lo llamaría. ¿Por qué? A ver, podés saltearte todos los niveles, no pasa nada. No es que yo digo, primero tenés que hacer y hay alguien que te está juzgando diciendo cómo es el camino. Pero realmente pasa lo siguiente. Por ejemplo, para yo sentir que soy un co-creador de mi realidad, primero tuve que hacer un montón de ejercicios y experiencias que validen mi sistema de dudas. Entonces, por ejemplo, pensar que me llame un amigo y que mi amigo me llame. O pensar mucho en, che, yo quiero esto y que esto aparezca en mi vida. Como la manifestación y la ley de atracción, ponele, ¿no? Ahora, como decía, para mí atraer cosas, o esa manifestación, es un nivel de conciencia que no es el mejor de todos. O sea, obviamente mejor que estar en automático es, ¿no? Porque por lo menos te empieza a involucrar. Ahora, una vez que vos te sentís poderoso, decís, che, mirá, mi mente, mis emociones, quién soy, tienen capacidad de formar la realidad y atraer aquello que quiero. Ya no sos más un dogmático que repite, que lo leyó en un libro y que es co-creador. Hay una certeza interna, yo soy co-creador. ¿Por qué? Porque me imaginé, no sé, dando una charla en este lugar y estuve en ese lugar. Ahora, cuando entendés que quedás atrapado en el imaginario, ahora es momento de soltar esto. Una vez que suelto esta técnica de la visualización, una vez que suelto eso de querer atraer y de controlar y manipular, ahora subo la vara y empiezo a trabajar desde la incertidumbre de cómo creo cosas nuevas, fuera de mi sistema de creencias. ¿Y cómo respondemos a esa pregunta? Entonces, pero volviendo a esto inicial, es cómo empieza alguien, dependiendo en dónde se encuentre. Si no creo en nada de esto, primero lo que me toca demostrar es que soy capaz de hacer cosas en la realidad. Entonces, sí, quizás me toca ¿cuál es mi ejercicio diario? No sé, hacer un ejercicio toda la semana de pensar que alguien me va a invitar a un café y sentarme a meditar y imaginarme, sentir, pensar cómo ese amigo viene y me invita a un café y dejar que eso acontezca para ver cuál es que yo tengo capacidad de influencia en la realidad. Y llenarme de esos eventos que me empoderen y digan, hey, estoy conectado con el todo. La verdad es que esto funciona. Después vas a tener que renunciar a eso. Pero para mí es importante que uno no crea en cosas por dogmatismo. Porque eso es lo que espera la religión de nosotros. Que vos creas que pensar positivo es bueno, pero no hayas experimentado eso. Entonces, recién una vez, por ejemplo, que experimentaste que pensar en positivo, podés renunciar al pensamiento positivo para tener mucha capacidad de permanecer en el dolor, por ejemplo. ¿De vuelta? ¿Cómo es? ¿Es la pregunta? Cuando pasaste, por ejemplo, por la etapa de trabajar tus pensamientos para estar enfocado en lo positivo y te volviste bueno en eso, esa herramienta te permite poder meterte a los lugares más oscuros y dolorosos del ser y permanecer ahí porque tiene una riqueza inmensa. Entonces, no es que cuando yo digo hay niveles, lo quiero hacer como clasista o es para pocos. No, esto es para todo el mundo, todos lo pueden hacer, no necesitan de ningún gurú, de ningún maestro, pero sí lo que necesito es ir cultivando mi creencia en mí mismo y mi comprobación adentro mío de lo que digo que creo es una realidad para mí. Si no es una fantasía.
Si yo tengo dudas, no tengo certeza. Si no tengo certeza, no tengo creencia. Entonces, lo importante es cómo algo sé que es creencia, tiene certeza en un 100%. Yo tengo certeza de que Dios existe. No es... incluso es cuando eso sucede, deja de ser una creencia y empieza a ser una sabiduría. Es como, es una pregunta que le dicen a Jung, ¿no? Es como, vos que crees en Dios, y dice, yo no creo en Dios, yo sé que Dios existe. Es totalmente distinto el concepto. Yo sé que Dios existe. Ahora, no lo estoy diciendo de forma dogmática. Estuve con Dios. Claro. Inmerso. Entonces, para mí es importante romper el dogma porque el dogma crea religión y la religión crea cúmulos de poder. Y son seres humanos que guían a otros seres humanos y los controlan. Entonces, para mí, todos tienen que hacer su propio camino y su propio empoderamiento de forma individual y separada. O sea, lo que estás diciendo al fin y al cabo es que es igual de fácil para la mente y para el universo manifestar que un amigo me invite a un café a que mi negocio facture $1 millón. O sea, es exactamente lo mismo. Lo importante es, obviamente, como para la mente humana, que es la interpretación es limitada y necesita entenderlo un poco más, vos lo que decís es que uno tiene como que ir ganando confianza con este poder de manifestación, pero que al fin y al cabo en un momento te va a caer la ficha de que en realidad sos totalmente co-creador de tu propia realidad. Si lo empiezas a pensar, en realidad la creación se hace en un segundo. Ok. Como la fecundación es un segundo. Crear algo es un micro instante. Total. Generalmente todo lo que hacemos es la preparación para poder crear eso. Entonces, ¿qué pasa? Suponete que acá está $1 millón. Y generalmente toda la construcción que hiciste son todas las experiencias que te fuiste nutriendo para permitirte abrir espacio para ganar ese $1 millón. Pero siempre y cuando vos creías que estabas yendo y sabías que ibas a llegar al $1 millón. Podés llegar al $1 millón sin habértelo propuesto porque es un deseo de tu inconsciente. Ok, bien. Entonces, de hecho, hay un montón de cosas a las que llegaste que ni siquiera imaginaste porque tu inconsciente las quería. Entonces, pero generalmente todo es una preparación que lo que va mitigando es la duda y lo que va aumentando es la certeza. En el momento que se construyó en certeza, las cosas pasan de forma automática. Claramente. Ahora, el punto es que dudamos tanto de nosotros mismos, tenemos tan poco amor propio, tan baja autoestima y nos valoramos tan poco que todos esos son los enemigos que te dicen, para vos no es, vos no sos capaz, vos no sos lo suficientemente inteligente, capaz, bello, lo que sea. Entonces, si vos no te puedes parar frente al espejo y sentir que sos lo más importante del universo, que sos la persona más inteligente, que sos la persona más bonita, que sos la persona más buena, y tenés un montón de cosas que te justifican lo contrario, en realidad todo el proceso para llegar a la próxima realidad es todo el proceso que vos tenés que hacer para deshacerse de estas anclas. Entonces, generalmente el salto de realidad se da por la cantidad de problemas que te deshiciste y no la cantidad de cosas que incorporaste. Las creencias son anclas. Entonces, generalmente el proceso de autoconocimiento no te lleva a tener más información, sino a deshacerte de la que te limita. Es decir, es al revés el proceso. Entonces, el proceso de autoconocimiento es un proceso de desidentificación. Es como, me identifiqué como Nicolás, Ariano, ascendente en Tauro en Capricornio. Me identifiqué como Nico, siendo 8 en enneagramas. Me identifiqué como escritor. Y la identificación te cierra cada vez más, pero te da seguridad. Entonces, por eso volvemos al punto inicial que para crear cosas tenés que estar inmerso todo el tiempo en un lenguaje de incertidumbre e inseguridad. Es buscar lo contrario a definirte. Buscar lo contrario a encontrar una respuesta como acertada a las cosas. Y es como, no sé. Hablamos mucho, Nico, de lo que es leyes universales. Me gustaría preguntarte una pregunta que solemos hacer mucho es ¿cómo vos te definís a vos mismo? O sea, ¿quién es Nico Papert? No sé responderlo. Me lo preguntaron muchas veces en un montón de entrevistas. No sé responderlo. Está la políticamente correcta. Está... No sé. Salí de la mente y lo primero que te venga. Una experiencia en movimiento. Lo único que sé es que me parece magnífico ser yo. Me parece muy, muy hermosa la experiencia que eligió la mente en este tiempo de espacio. Sé que soy un montón de cosas y que al universo no le cambia nada lo que haga Nicolás Apple. O sí, o todo. O cambia nada o cambia todo, ¿no?
Tenemos gente del público que Pero- le cambiaste la vida. Pero lo que parece es que soy una experiencia en movimiento que vive asombrado por la creación. Es como cada vez me acerco más a recuperar mi esencia de niño, de vivir asombrado porque estamos vivos en el planeta Tierra. Me parece una locura, me parece increíble. Justamente es lo contrario a creer en algo, ¿no? Utilizaba la palabra increíble es cuando no crees en algo. Y re loco, porque vivo algo increíble. Y es vivir fuera de la creencia. Es como vivir en el planeta Tierra es increíble. No es una creencia. Y me da un poco de miedo. Porque me gusta mucho la vida en la Tierra. Y por momentos me da nostalgia. Por momentos me da miedo que la experiencia pase muy rápido. Me da miedo no disfrutármela toda. Y nada, eso obviamente habla de mi sombra, mis patrones, pero... y eso es una vida con problemas y dolores. No es que hay una vida donde, por ser metafísico, todo funciona perfecto. No creería eso. No, pasé en la vida un montón de situaciones muy, muy complejas, muy dolorosas. Pero la danza de lo complejo, doloroso y lo lindo que tiene el planeta Tierra me sigue pareciendo superadora a la suma de las partes, me sigue siendo superadora de las partes ampliamente. Así que no sé, creo que soy un alma experimentando en un infinito universo gigante, enorme, Amén. asombrado. También por esa respuesta. Hermoso. Y bueno, yendo al punto, vos al principio dijiste que por beneficio o por no, estamos todo el tiempo, perdón, si creemos o no creemos, estamos co-creando nuestra realidad constantemente. O sea que todo lo que tenemos, lo que somos, lo que nos pasa, es pura y exclusivamente responsabilidad nuestra, ¿no es cierto? Entonces, algo que yo te quería preguntar es que, bueno, las cosas malas, por así decirlo, como puede ser una crisis económica en tu familia o bueno, una enfermedad, más puntualmente, ¿no? Porque te escuché decir que la enfermedad es una elección, porque bueno, es algo que creamos, pasa por todo un proceso para llegar a eso. Entonces, ¿realmente las enfermedades son una elección? ¿Y qué son lo que le despiertan las enfermedades? Para el universo o para el mundo espiritual no existe algo bueno o algo malo. Ahí es lo que está pasando. Que algo sea bueno o malo es una interpretación tuya. Entonces, lo primero que hay que entender es que la aproximación a la percepción de lo que está pasando es una percepción interna. Entonces, alguien puede pensar que una enfermedad es algo malo, alguien puede pensar que una enfermedad es algo bueno. En ese mundo no tengo capacidad de intervención. Yo me enfermé 3 años y casi me muero, ¿no? Y mientras estaba pasando, era horrible. Era incertidumbre, era un dolor, era ¿qué pasa? ¿Me voy a morir? No, o sea, me voy a tener que amputar, ¿qué pasará? Pero hoy le debo muchísimo a la enfermedad. Muchísimo. Lo que hay que entender para mí es que, en realidad, no es que hay cosas buenas o malas, hay cosas que acontecen y todo lo que acontece siempre tiene algo que para mí se llama sentido positivo. Cuando surge una enfermedad, nosotros creemos que la enfermedad surge para arruinarnos la vida, para hacernos pasarla mal, o a veces caemos en cosas muy reduccionistas como te enfermas para parar la pelota. Y no, la enfermedad, a veces decís informedad, es como es información de un nuevo movimiento o una nueva acción que te invita a hacer la vida. Entonces no es que uno dice, bueno, voy a crear maquiavélicamente un cáncer porque tengo ganas de tener cáncer. No, es el recurso que tenés disponible para modificar el rumbo hacia donde estás caminando y tomar una nueva decisión porque no estás siendo feliz con lo que estás viviendo. O porque la forma en que estás viviendo ya está representando un límite. Entonces, por ejemplo, vamos a poner ejemplo, ¿no? De repente yo soy una persona que no sabe expresar, no tiene capacidad de expresar con palabras. Y me guardo. Y te quiero decir que eso no me gustó o que eso me gustó. Entonces me lo estoy guardando todo el tiempo. No expreso. Y de repente voy a un médico y me dice, tenés un nódulo en la garganta. ¿No? Y uno va a decir, che, pero qué castigo, qué Dios castigador. O tampoco me quiero y me estoy castigando con una enfermedad por haber sido malo. Y empieza toda una explicación que mete culpa, que mete castigo, que mete error, que no existe en el mundo de la enfermedad. Sino la reinterpretación que podemos hacer es
mirá, acá el nódulo de la garganta te está haciendo que vos pongas tu atención en la garganta, que sirve para comunicar. Y que lo que más querés hacer vos es poder expresarte. La represión de lo que más deseas hacer te está haciendo vivir mal. Y está haciendo que tu vida se achique y sea cada vez peor. Entonces la enfermedad lo único que saca es a la luz lo que vos te estás pidiendo escuchar para tener una vida mejor. Entonces, cuando nosotros vemos a la enfermedad como un enemigo, luchamos contra aquel mecanismo que vino a liberarnos. Y lo vemos como un problema. Entonces, si en realidad reinterpretamos a la enfermedad como el portal a atravesar para encontrar la respuesta hacia un camino de felicidad, entonces encontraríamos que la enfermedad es una llave. O sea, es un portal muy hermoso. Si lo vemos de la perspectiva de la ley de vibración, es que hay muchas formas de ver la enfermedad, ¿no? Si lo vemos de la perspectiva de la ley de vibración, diríamos que una enfermedad es una una emoción condensada, ¿sí? Una emoción, una idea que se mueve muy lento. En alta vibración, y esto no significa más evolucionado, menos evolucionado, mejor o peor, porque entramos en el concepto de que hay que vibrar alto como si eso fuese bueno. La vibración son espectros, son frecuencias en las que te puedes mover. Y no es que vibrar alto es mejor que vibrar bajo. Generan experiencias distintas. Entonces, acá tengo la idea, por ejemplo, de amor. Pero estoy alejado de la idea de amor. Y a mitad de camino estoy en el concepto de abandono. Y todavía es muy sutil para mí, no lo puedo ver. Y acá estoy en parejas que me dejan todo el tiempo. No, es que lo que vas haciendo es haciéndole que pierda velocidad a la idea y la voy trayendo cada vez más al mundo material. Si me pasan todos estos hechos en la vida y no le pongo conciencia y no los veo, la idea sigue perdiendo movimiento y se sigue haciendo más lenta. Y de esas parejas que me dejan todo el tiempo como un patrón, de repente lo siento como soledad y, por ejemplo, no sé, tengo una enfermedad de los pulmones. No sé, porque siento una soledad profunda y entonces me agarra, no sé, un asma, lo que sea, estoy inventando, ¿no? Entonces, llega la enfermedad. Y la enfermedad lo que tiene es información condensada de un montón de niveles de conciencia. Entonces, si yo entro en la enfermedad, lo que voy a llegar es a lo que estoy necesitando, no a lo que vino a arruinarme. Solamente que la realidad va a bajar hasta mi nivel de conciencia para que yo pueda trabajar con las herramientas que tengo. Si yo leo los patrones antes y entiendo, puede ser que todas mis parejas me abandonen. Entonces, acá hay un patrón. Si yo aprendo a dar los patrones antes, no necesitan densificarse para llegar a lugares que son más dolorosos, porque realmente lo que tiene cuando algo llega al mundo pesado de la materia es que te hace trabajar mucho el tiempo y espacio. Por eso duran el tiempo, se siente el dolor, se siente el sufrimiento. Cuando vos empezás a trabajar más la conciencia, empezás a percibir patrones, hechos, repeticiones, y lo trabajás en otro lugar. Lo trabajás en un lugar más sutil, que realmente genera menos estragos. Pero en realidad lo estás aprendiendo es exactamente lo mismo. Yo sé que del otro lado es como lo primero que piensa una persona es ¿cómo vas a estar diciendo que yo me quise generar un cáncer? No es que alguien quiere generarse un cáncer, son los recursos que tenemos, es el recurso que tiene la vida para solucionar algo, porque incluso si vos te pones a pensar, si hablamos del cáncer, es la célula más parecida a Dios. No hay célula que se parezca más a Dios, no hay célula que haya alcanzado más nivel evolutivo y similar a Dios que una célula cancerígena, porque es omnipotente, omnipresente y omnisciente. No se muere. Es la única célula que no se muere. O sea, come, se alimenta, se expande, se reproduce, se convirtió en Dios. Entonces, justamente lo que viene a decirte es el mensaje es, esa célula, que es tuya y que sos vos, tiene el potencial de convertirse en Dios. ¿Qué estás esperando para convertirte en esto? En un ser que toma todo su poder. Entonces, si lo pudiste hacer dentro de tu cuerpo, porque tu sistema permitió que sistémicamente se dé lugar para eso y fue tu propia célula, ¿por qué en vez de esa célula que empieza a abarcar otras células, no lo haces con otras células, o lo haces con tu vida y vos empezás a tomar ese control? Entiendo que del otro lado es un tema muy delicado, porque todos hemos perdido seres queridos por enfermedades y demás. Y yo te puedo decir, yo perdí a mi mamá de cáncer de cerebro, ¿no? Y uno dice, ¿entonces tu mamá quería tener cáncer de cerebro? No conscientemente. Inconscientemente es la única herramienta que tenía, ¿sí? Y si yo veo su historia, tiene total sentido. Mi madre ponía su herramienta más importante para la supervivencia, para salir de la pobreza, fue su intelecto.
En el momento que se jubila la relación de dependencia y no requiere más ese intelecto y puede descansar, ahí surge la enfermedad. Porque incluso la enfermedad surge cuando cuando dejaste de estar en estado de supervivencia. Y hay mi forma de explicarlo. Si vos vas a un psiquiátrico, la gente se enferma menos. Y si vas a personas que que tienen alguna enfermedad, por ejemplo, como psicosis, a un psicótico, una persona que está en otro nivel de conciencia, no se agarran cáncer. O la probabilidad de cáncer es 70% menos probable. Entonces, hay algo que está interviniendo en la mente. Que es bien interesante. Y esto, pueden ir a ver los números, no es como. Entonces, es fáctico, ¿no? Entonces, la enfermedad es un portal. Es un portal de una densificación de una experiencia o una idea. Y está bueno verlo como un amigo, como una amiga que de forma dolorosa me está invitando a hacer un movimiento. El hecho es que nosotros no queremos cambiar, queremos recuperar nuestro estado de vida anterior. Y ese es el problema más grande del ser humano. Si la vida te cambió la regla del juego, te toca cambiar. No te toca recuperar tu estado anterior. Entonces, ¿uno qué quiere? Me gustaría volver a estar sano como antes. O volver a recuperar el estado de equilibrio. No, tenés que cambiar. Porque lo que eras te trajo hasta acá. Entonces, inevitablemente tenés que cambiar y convertirte en otra cosa. Y esa es la invitación de esto. Cuando te echan de un trabajo, cuando se pone un familiar, cuando te enfermas. Son invitaciones y ahí es donde viene la crisis. La crisis, ¿cuándo viene? Cuando te están invitando a cambiar la realidad. ¿Y cuándo entras en crisis? Cuando te resistís al cambio. Entonces, la crisis no es que hay un problema macro. La crisis es que vos estás aplicando resistencia sobre el movimiento. Sí. Que es ir en contra de la ley de vibración que todo está en movimiento. Entonces, no te resistas más. Si algo cambió. Déjalo ir, soltalo. Ese reel se va a hacer viral, así que. Bueno, Nico, hay una pregunta que te queremos hacer, pero no te la vamos a hacer nosotros. Ok. Hay una persona que se enteró que venías y te quiere dejar una pregunta. Upa. Esa es mi casa. ¿La conocés? Bueno, desde esta escenografía que seguramente reconoces, quería agradecerte por ser parte de mi red, por estar cerca mío, por tu genio brillante, que obviamente es lo que todos vemos, lo que todos podemos observar y lo que dejas ver, pero por otro lado, sé que tenés una intuición súper afilada que te sirve de brújula y que podés escuchar muchas veces a la hora de tomar las decisiones más importantes. Sé que lo que te guía es la intuición y creo que eso es algo que no dejas ver tanto, porque en primer lugar pareciera que sos absolutamente racional. Te quería hacer una pregunta para que respondas ahí en el programa, y es: ¿qué tanta responsabilidad o qué tanto le atribuís tu éxito profesional y laboral al mecanismo lunar de tu luna en Capricornio? Se promete una novia astróloga, ¿no? No sé, mis peores sombras. No, de eso se trata. Qué linda sorpresa. Vamos a verla ahí. Creo que es una de mis mayores fortalezas y una de mis mayores detrimentos. Tiene tanto de positivo como de negativo mi sistema lunar capricorniano. Me hizo aprender a ser más metódico, a ser más responsable y a trabajar por lo que hago. Eso es como una cualidad hermosa que me dio. Muchas veces lo hice de una forma muy nefasta. Lo hice sin escuchar mi cuerpo, lo hice por más horas de lo que lo tenía que haber hecho, lo hice muchas veces basado en la desconfianza de mí mismo, de que tenía que trabajar más y hacerlo más porque no creía en mí en definitiva, y con un gran trauma de que desde chiquito yo siempre tengo como un fantasma de que todo lo que haga de un segundo para otro va a desaparecer. Entonces me estoy preparando todo el tiempo para el caos. Todo el tiempo me estoy preparando para un escenario apocalíptico que nunca llegó, porque incluso cuando llegaron los peores escenarios de mi vida, como enfermarme, ver a mi madre atravesar un cáncer, o enfermedades de familia, no sé, nada es tan grave cuando todo se desmorona porque todo sigue. Entonces le atribuyo una gran parte de mi personalidad de llegar hasta acá. Ahora me quiero quedar con las partes positivas de eso y lentamente empezar a sacar un costado como todas las partes como más sombrías o dolorosas de lo que tiene ese mecanismo de defensa.
Para eso lo que tengo como intención de vida es disfrutar más los vínculos, confiar más en mí que en el futuro, saber que lo que ocurra está bien, que donde estoy está perfecto, y disfrutar más el mundo material también. Como ya cada vez entiendo más que es un medio, y a veces incluso me cuesta disfrutar cosas que son más caras. Como no las necesito, entonces me obligo a veces a incluso tratar de darme gustos como más excéntricos, por así decirlos, porque mi línea de necesidad es muy base. Eso es una luna en Capricornio. Mi línea de necesidad en la vida es casi es como si estuviese criado en la escasez. Entonces mi necesidad es cuando yo voy adentro, es como la necesito muy poco. Estoy aprendiendo a disfrutar, necesitar más, por ejemplo. Eso. Así que nada, gracias por la pregunta. ¿Y dirías que está ligado a la escasez o está más ligado al desapego? Bueno. Soy altamente desapegado. Me desapego muy rápido de las cosas. No como un mecanismo de defensa, porque, bueno, es un acuario. No tanto como eso, sino porque la verdad, mi nivel de sensación es que yo sé que nada es permanente. Entonces, como que lo que estuvo bien y me hizo muy feliz. Entonces, no sé, el ejemplo que se me viene es esto: cuando mi madre estaba, y yo sabía que se iba a morir, no estaba pegado a mi mamá. Porque la había disfrutado un montón de años y fui feliz. Y no me quedo apegado a la idea de que sea eterna. Digo, qué bueno, esto lo pude vivir. Y me quedo más con esa sensación de esto lo pude vivir. Por otro lado, la escasez no tiene que ver, nosotros lo solemos ver en lo material, pero no tiene que ver tanto con lo material, tiene que ver con no necesitar, porque si necesito mucho, capaz que tengo que pedir ayuda. O tengo que salir de la autosuficiencia, que un poco es lo que hablamos en el auto, ¿no? En mi caso estoy hablando, ¿no? En mi mecanismo de defensa, mi mecanismo lunar, es que hay una creencia de fondo que estoy solo en el mundo. Entonces, no estoy para pedir ayuda a nadie, estoy para ayudar nomás. Entonces, la escasez tiene que ver no con el mundo material, sino con la escasez vincular. Entonces, el aprendizaje más importante creo que puede tener de mi alma es aprender a recibir amor de otros, pero abrir genuinamente la puerta para que entre el amor del otro, porque en mi sistema de creencias eso no estuvo. Era yo conmigo mismo, y esa es como la creencia quizás más transversal a disolver dentro de mi conciencia, que hay otros que me pueden amar, que hay otros que me pueden ayudar, y no es de la soberbia, es que estuvo cerrado, no era una realidad para mí. Como si estoy solo, entonces me tengo que autogestionar. Y para mí, bueno, este es el camino del autoconocimiento. Entender cuál es la sombra, cuál es el mecanismo, y primero amigarse con eso, porque ese mecanismo me regaló un montón de cosas. Entonces, realmente lo que nos pasa es que cuando vemos un mecanismo que nos trae inconvenientes en la vida, demonizamos todo el mecanismo. Entonces, estoy en contra de toda mi luna. Es como, no, estoy muy agradecido, porque hoy, a los 36 años, literal, vivo la vida que quiero vivir. No hay una parte que me esté faltando. O sea, es como vivo la vida que quiero vivir. Y eso no significa que no haya cosas que me queden por resolver o que me duelan. No es que se elimine de la ecuación cosas que sean dolorosas. Y eso, gran parte, es por mi mecanismo lunar. Lo que quiero refinar es aquello que me quita más disfrute o más felicidad. O me lleva más tiempo al presente o me desvincula de los seres humanos. Por ahí va. Bien. Es como ir a terapia esto. Esta semana no voy a terapia, pues ya está. Lo compartí con todos ustedes. Ya vine a darle forma, así que ya empecé la terapia semanal. Bien, Nico, tenemos una última sorpresa que queremos hacerte. No pararon. Sí. Es lo que más detesta mi mecanismo de defensa lunar. Yo les cuento, porque no sé si saben del otro lado, es como los chicos que me te vamos a buscar.
te llevamos al lugar, y obviamente mi respuesta es como, no, yo agarro mi auto, voy y nos encontramos en el lugar, tranquilo. Y yo que como dijeron, no, pero nosotros te queremos ir a buscar, es como, no, tranquilo, yo elijo mis entradas y salidas, y como dije, bueno, pará, no controles, listo, vení a buscarme, no sé qué. Aparecimos por mi casa, por el barrio, y era entonces aparecí el cara y era una cosa más. Sí, igual esta es la última. Mi mecanismo controlador y... Igual esta capaz no la conoces. Ok, No, a esta persona no la conoces. perfecto. Pero es una persona que a vos te conoce, vos no la conoces, pero la pregunta está buenísima. Buenísimo, qué bueno. Así que vamos con eso. Venga, incertidumbre no control. Sí, a ver si la técnica nos acompaña. Upa. ¿La conoces? Hola hermano, ¿cómo va? Acá seguimos en Italia. Bueno, te quería mandar un abrazo, saludo. Sé que estás haciendo un podcast, así que me pidieron de participar, así que acá estamos, disfrutando todavía del veranito. Espero que ahí estén pasándola bien. Y bueno, una pregunta creo que hay que dejarte. ¿Vas a terminar viviendo acá o no? Besos ahí. Yo, es mi hermano mayor, nos llevamos 11 años, y es increíble tener una hermana mayor, que no todos tienen la experiencia de tener un hermano mayor. No, o sea, porque no. A mí me tocó ser menor, mi hermano no tiene la experiencia de tener una hermana mayor. Y es un flash, yo digo para los que, como mensaje para los que son hermanos mayores, es como, si lo experimentaron, es buenísimo, es una tremenda responsabilidad porque por ejemplo, mi hermano fue y es como un lugar sirve como un norte, como un faro y como una guía, ¿no? Y pobres los hermanos mayores, porque terminan recibiendo como esa proyección, como esa carga de guía, ¿no? Como que es la que tienen los padres a veces. Yo nunca lo voy a experimentar, soy el último, entonces yo lo que tengo como experimentación, realmente como menor, es atraer esa nueva información de posibilidades de lo que se puede hacer, que rompe con lo establecido de la familia. Mi rol es otro, y a mí me parece increíble haber vivido una vida y vivir una vida en donde tengo un hermano mayor, porque es como una fuente de consulta, una fuente de admiración, una fuente de referencia, y digo, por los hermanos mayores que no tuvieron eso, ¿no? Como qué caminos se tienen que abrir. Entonces para mí es una profunda admiración de abrirse caminos solos. Y un poco... Sí, lo que he sentido por primera vez en mi vida, si la pregunta es si voy a ir a Italia o no, ahora estoy viviendo unos casi 3 meses en Italia, y descubrí que soy muy ariano, me gusta mucho me gusta mucho estar creando, y descubrí que la forma en que, voy a hablar por mí, en que vivo en una ciudad, atormenta demasiado. El ritmo, tanto cemento, tanta desconexión de la naturaleza, tanta demanda, tanto tengo que subir 70 videos y estar vigente porque si no subo un video por día entonces el algoritmo me deja de mostrar. Me empiezo a bajar un poco de ese juego de forma muy consciente porque ya es una necesidad de mi ser. Entonces descubrí que, por ejemplo, quiero vivir 3 meses por año en un lugar en el que tengo un ritmo completamente distinto. Y lo descubrí ahora viviendo en Cerdeña, de esto de la posibilidad de voy caminando al supermercado que queda a 6 cuadras, elijo el plato que me gusta, vengo a mi casa, me lo cocino, tengo una videollamada, puedo atender a un paciente, está buenísimo. A la tarde me voy a la playa, disfruto de la sal del mar, disfruto de la vitamina D. Pero no es el modo de vida que quiero tener. No quiero vivir así todo el tiempo. Entonces quiero encontrar ese equilibrio. Esta unión de polaridades en donde viajo un montón en avión y estoy en 70 países en un año, pero también, entonces sí es una decisión interna que tomé de hacer esta mezcla entre caos y tranquilidad, de recargarme, estar en paz, bajar un ritmo y salir y entrar a la Matrix de forma y hacer este cosa. Así que la respuesta es sí, estamos esperando a ver si encontramos lugar. Pero sí, la idea es vivir en mayo, junio, julio en Italia. ¿Alguna ciudad en particular? Cerdeña. Cerdeña. Sí. Que de hecho descubrimos que es como una blue zone, esas zonas azules donde la gente vive un montón de tiempo. Y sí, es muy lógico. Van al mar, toman sol, comen fresco, comen pescado. Y su vida es rutinaria. Si volvemos al hilo inicial de donde inició esto de estrés y ansiedad, la vida es simple en Italia. Ahora,
yo soy el que quiere que mi vida no sea simple. Yo soy el que la llena de viajes, el que la llena de eventos, el que se pone eventos más grandes, el que se desafía. Y eso es lo que trae estrés porque uno mismo se pone en situaciones. Sí, más porque la vida es más repetitiva, más continua, más igual. Entonces también eso hace que tu estrés quizás sea, bueno, el tomate pomodoro no me llegó tan fresco. Pero bueno, ahí donde yo tengo que hacer como el acto de ver adentro mío es, yo estoy buscando la adrenalina porque yo la necesito, nadie me está pidiendo afuera. La ambición y todo eso nace de mí, entonces bueno, para respetar a Dr. Jekyll y Mr. Hyde, las dos energías que vienen dentro mío, le doy de comer a las dos. Y no niego mis partes, le doy de comer a la sombra y a la oscuridad para que hagan un juego más bonito. Muy bueno. Sí. Muy bueno. Así que bueno, ahora sí para cerrar, Nico, tenemos una última sorpresa. Una sorpresa. ¿Ahí nomás todavía? Sí. ¡Qué día! Me encanta la idea que tuvieron los chicos, me parece que es un buen momento a veces para decir cosas que no decimos. Sabes que te adoro con todo mi corazón y que para mí mis hermanos son un sostén enorme. Y vos especialmente porque hemos compartido muchas cosas. Así que nada, estoy muy orgullosa de vos por el camino que haces, por lo que haces en cuanto a generar impacto en los demás, cómo lo haces, aunque a veces seas un poco antipático, sé que en el fondo tenés más empatía, más sensibilidad de lo que demostrás. Así que nada, Maito, estoy muy orgullosa de lo que haces, me encanta verte crecer. Así que nada, muchos más éxitos. Y una pregunta que me dijeron, yo voy con dos, puedes elegir cuál. La primera es, ya sabemos que no nos arrepentimos de nada y que todo es perfecto, pero si te tuviesen que decir de algo te tenés que arrepentir, ¿de qué sería? ¿Y cuál es tu mayor miedo? Chao. Muy buenas. Amo a mis hermanos. No sabés lo que nos peleamos con mi hermana de chicos. Una batalla campal continua. ¿Qué pasa que 2 años de diferencia? Sí, y nuestros patrones y traumas, ¿no? Que nos pusieron a competir. Y no, ya de grandes encontramos una relación tan sana y tan hermosa de que un hermano es la posibilidad de acompañar, ¿no? Es loco porque los padres tienen otro simbolismo, son tu representación de Dios, pero tus hermanos son como un amor forzado. Total, obligado. ¿No? Es un amor obligado, es un ser humano que está a la par tuyo, porque tus padres no están a la par tuyo, pero tus hermanos sí. Entonces son seres que están a la par, que odias y amás, ¿no? Es como esas cosas, pero sin embargo es ese amor que no se puede romper nunca. Entonces son un espejo muy interesante para la vida. Para mí son un espejo muy, muy hermoso porque como no tenés estás separado de lo que es la paternidad, la maternidad, te hacen trabajar más a veces que tus parientes, porque crees que te puedes separar más fácil de ellos, pero no. Total. Así que para mí lo que conseguimos con mis hermanos de adultos me parece algo como muy hermoso, porque fue producto del trabajo de conciencia, lo que conseguimos. Nos trabajamos mucho todos para llegar acá como familia. Yo los admiro profundamente a todos en mi familia porque todos se responsabilizaron y todos hicieron individualmente un proceso de autoconocimiento. Entonces, me voy un poco por las ramas, pero yo como elijo las personas que quiero que me rodeen en mi vida, no las elijo por sus cualidades, sino por su capacidad de reflexión. Y no por inteligencia o capacidad filosófica. Yo sé que si tengo un inconveniente, que lo vamos a tener con los seres humanos, tengo puntos de encuentro, desencuentro, yo confío en que mi hermano, mi hermana, los amigos que elegí, mi pareja, se van a retirar y van a reflexionar cuál es su parte, cuál es su rol en todo esto. Y esa persona sabe que yo voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces cuando nos retiremos, yo no voy a estar pensando que el otro está pensando mal de mí, que el otro está pensando que yo soy el culpable, y el otro sabe que yo soy responsable de que voy a reflexionar sobre cuál es mi rol en todo esto. Y cuando nos volvamos a juntar, no va a ser una guerra de quién le gana al otro. Claro. Va a ser una reconstrucción de, che, ¿por qué creamos esto? ¿Por qué nos trajo acá nuestro patrón, nuestra neurosis? ¿Y cómo lo podemos hacer más amoroso? Y eso abre el diálogo, abre la conexión verdadera y para mí es un placer haber coincidido que todos mis hermanos o mi familia haga eso hoy.
no fue el día de la mañana, estos son los últimos 20 años, ¿no? Obvio. Yendo a esto de qué me arrepentiría, es que de verdad no me arrepiento de nada. Que realmente tengo que forzar la respuesta. La tengo que forzar para inventarla porque entiendo que quien soy hoy me gusta, pero no es un acto, no es un evento, sino es una forma de ser que me hubiese gustado expresar mis sentimientos o mi emocionalidad desde la adolescencia hasta ahora. Y no me lo permití, o sea, no me permití llorar, no me permití emocionarme, no me permití pedir ayuda, no me permití decir no puedo. Y cuando me empecé a permitir eso, mi vida se volvió muy mágica. Porque, no sé, volver a mi casa y pasar de ser todopoderoso a ir llorando a mis viejos y tengo un miedo terrible de renunciar a la relación de dependencia, me llenó de poder. Es re loco. Pero todos los actos que implican un tremendo salto de vulnerabilidad son los eventos que más coraje te dan. Y nosotros queremos que el coraje o la valentía se dan por ir a ver una pelea, una batalla, ir a conquistar. No, el verdadero coraje es aquel acto que te desarma. Y quizás me hubiese gustado desarmarme antes. Cada vez me acerco más a no tener que sostener nada. A no tener que sostener un personaje. Me di cuenta que muchas veces sostuve personajes de inteligente, de capaz, de resolutivo, de poderoso en mis círculos más íntimos y cada vez me quiero alejar más de eso. Todavía no lo tengo resuelto. Eso obviamente no tiene nada que ver con mi Nico de hace 10, 15, 20 años. Entonces me hubiese gustado hacerlo antes, pero bueno, la vida es la vida. Y el proceso de descubrir eso también me pareció magnífico, porque eso es la vida. Totalmente. No es como aprender a abrazar, todavía me carga en mi familia que no sé abrazar. No es como. Pero yo me puedo reír de eso y lo reconozco y voy y busco el abrazo y lo disfruto. Hoy estuviste muy bien en ese caso, igual acá, ¿eh? Sí, sí. Bien, es como lo empiezo a disfrutar. Así que eso, y lo otro es cuál es mi máximo miedo. Y creo que ya lo expresé antes. Mi máximo miedo es el tiempo. No haber disfrutado lo suficiente esta experiencia en la vida, porque me gusta demasiado. Y nada, eso es lo que más atormenta mi mente. Es como, uff. Por eso una decisión de irme a vivir 3 meses a Italia es como, estoy acá para vivir la vida. No estoy para acumular trofeos. Pero después entra una cuota de racionalidad. Es bueno, para vivir en Italia 3 meses tengo que tener un sistema que lo permita. Entonces, ¿cómo encuentro ese equilibrio en donde hago lo que amo y encuentro el ritmo que me hace bien? Y en eso estoy construyendo ahora. Ritmo. Bueno. Es como la nueva parte faceta de mi vida, es ritmo. Qué bueno. Sí. Tremendo, Nico. Tremendo. Bueno, Gracias. por último, ¿Otra sorpresa más? tenemos un regalo. Tenemos un regalo que está allá. Es igual de incómodo para mí. ¿Qué O sea, es como recibir regalos, sorpresas, pero Que te pase la boca. gracias. No, les agradezco profundamente porque esto me ayuda a crecer, me ayuda a ser un mejor ser humano, vivir muchas incomodidades como las que viví hoy. Me parece un regalo muy amoroso, así que gracias por hacerme pasar momentos incómodos. Un placer. No sé qué será. Bueno, ahí, mirá. Tenemos 2 cajitas que queremos darte. Ahí en la carpeta. Mira, te vamos a pedir, Nico, que destapes la caja de arriba, agarres lo que hay adentro. Ok. ¿Qué Y crees nos que diga- puede haber? ¿Qué crees que puede haber? ¿Qué puede haber acá? A ver, esa intuición. ¿Algo tiene que ver con comer acá? No, muy frío, muy frío. Muy frío, bastante frío. Quizás Mirá. comer desde otro lado. Claro, Mirá. que haga otro tipo de nutrición, puede ser. Ahí va. Pero nos gustaría que la destapes y agarres lo que hay adentro y nos digas qué ves ahí. Opa, Puedes agarrar. puedo agarrar. No es comestible. Ok. Podés girarlo también. Puedo girarlo. Mirá qué bello esto. Sí, me parece. Su nivel de creatividad y compromiso me parece hermoso, los admiro. Alcorp. Decía recursos humanos. A ver. Sí, nunca hice un cubo más que en mi vida. No, pero ¿qué ves? ¿Qué ves ahí? Ok. ¿Qué veo?
Por acá se empieza a construir Reflexiones del Espíritu Metal, mi libro. Algo que me enseñó un montón. Nunca en mi vida pensé ser escritor, de hecho, me esfuerzo a decir que soy escritor, porque soy una persona que compartió sus reflexiones. Por acá empiezo a ver una foto de mi vieja teniéndome cuando yo era chico. No sé cómo se... a mi vieja la extraño y le hablo un montón. Veo a mis hermanos ahí mirándome al costado como menor. Después veo una foto entera ahí de mi familia. Me parece lo más lindo e interesante de la vida. Una foto en Perú, ¿no? Sí, una selfie en la montaña de Perú. Viajar y hacer viajes con personas me parece como el regalo de mi oficio más hermoso que la vida me puede dar. Recorrer el mundo con personas me parece... ¡Wow! Estoy agradecido con las personas, es como agradezco porque me permitan trabajar. Alicorp, trabajé 11 años en recursos humanos. Qué difícil armar estos cubitos, qué increíble. Bueno, trabajé 11 años en recursos humanos y disfruté mucho eso, pero también demostró un paradigma de cómo creía que la vida, el éxito de la vida o la seguridad. Entonces, nada, tuve que romper que la relación de dependencia era mi zona de seguridad, mi zona de control, mi realización, pero fue un puente hermoso, lo re disfruté. ¿Qué más hay? Mi loguito. Es loco haberse convertido en un producto, ¿no? Mal. Luché mucho con eso, mucho tiempo, y hasta que acepto que soy un producto. Y otros me pueden consumir. Está bien. Está bueno que el mundo tome partes de uno. Ahí está mi Sobri. Lo más. Ahora tengo Sobris y me parece una cosa muy fantástica. Creo que están todos. Está bueno. Esto es un rompecabezas un poco de lo que soy. Sí. Qué bueno. Partes de mí. Muy bueno. Gracias. Muy buena respuesta. Y si destapas el otro cubo, ¿qué ves ahí adentro? La otra cajita. Basta de sorpresas. ¡Epa! Ok. Me gusta más este. Me gusta, a priori me gusta mucho más este porque creo que todo está más entrelazado y no es tan prolija la vida. Creo que todo esto está pasando al mismo tiempo y acá está como dividido en resultados y etapas. Y yo no hubiese podido escribir un libro si no está mi familia. No hubiese podido hacer un producto si no está las personas que amé y me acompañaron. Si no hubiese recibido amor o si no hubiese hecho más profesional o más estructurado por una corporación. Entonces creo que me representa más esto de todas las fuerzas que operan en mí y me dan forma. Esto sirve más para decorar. Ok. Mirá, Nico, nosotros nos llamamos Darle Forma y nuestro logo es un cubo. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que atrás de cualquier historia, porque esto es una historia hermosa, muy digna de ser contada, claramente, hay momentos donde está todo, como si vos, mezclado, entrelazado, o sea, no entiendo nada de esto, como que le vas dando forma, y después, claro, en el diario El Lunes, mi familia, mi vieja, mi vida. Sí. La última pregunta que te queremos hacer es, ¿cómo hiciste para darle forma? ¿Cómo hice para darle forma? Estando profundamente perdido en el cosmos. Sintiendo que el mundo era muy grande, que era más que yo, teniendo mucho miedo, queriendo controlarlo todo. Creo que ese motor me dio tanto miedo que me obligó a salir a buscar. Y creo que en realidad no usé ningún método. Y es re loco porque hoy lo que comparto son métodos pero creo justamente como el perfeccionamiento de cómo ir interviniendo en la realidad es que me hizo entender que hay formas, porque hay métodos. Y mi intención detrás de eso es que la persona sufra menos, o no sufra, o tenga menos dolor para alcanzar esas cosas, si es que hay algo que alcanzar o transitar. Sí creo que hay una cualidad con miedo de sonar soberbio, que es, si bien estaba perdido en el cosmos, si bien todo me parecía inmenso y no creía en mí o no tenía ese valor personal, al mismo tiempo vivía algo dentro mío de que nada es imposible. Y es una energía que vive conmigo desde que soy
de que tengo uso de la razón. Para mí, literal, no hay algo que sea imposible de lo que yo estoy imaginando o proponiéndome. No me pasa. Cuando entro dentro mío se puede hacer. No tengo idea cómo, pero yo sé que se puede. Entonces, en el fondo, creo que por lo menos algo de amor propio existe. Porque para saber que vos podés alcanzar algo es que tenés que saber que te querés o sos valioso para el cosmos. Entonces, creo que es la unión entre una profunda desvalorización y pérdida de estar perdido en el cosmos y al mismo tiempo una gran certeza de que soy importante. Para mí, ¿no? Para... Por ahí. Gracias, ¿Se acabó? Muchas gracias. ¡Basta! Muchas gracias, Nico. Gracias.